Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a tu canal. Voy a explicarte en este video otro método de solución más para ecuaciones, que pues nuevamente no es un método en sí, sino herramientas que nos van a servir para resolver esas ecuaciones. En esta ocasión te voy a explicar el teorema del residuo y el teorema del factor. Empezamos con el teorema del residuo. El teorema del residuo dice que si tenemos una función, un polinomio, dividido por x menos c, se puede determinar el residuo de la división si hacemos f de c, es decir, si sustituimos en la función todas las x por el valor de c. Y pues c lo vamos a obtener del binomio que es el divisor, ¿verdad? Aparece como x menos c, es decir, del valor que tengamos aquí le vamos a poner el menos, ¿verdad? Le vamos a cambiar el signo, vamos a hacer x menos c. Y el resultado obtenido al hacer f de c, pues va a ser precisamente el residuo. Si recuerdas, en una división de polinomios o en una división cualquiera, lo que nos sobra en esa división es precisamente el residuo. Y pues a lo mejor dirás, bueno, pero ¿para qué me sirve el residuo de una división? Lo que importa es el resultado, lo que importa es el cociente. Pero hay ocasiones que conocer el residuo nos sirve mucho para poder resolver una ecuación, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a resolver y a obtener los residuos. En un video más te voy a decir cómo es que este teorema del residuo y el teorema del factor juntos nos van a ayudar para resolver la ecuación. Así es que no te lo pierdas, próximamente ese videito en el canal. Vamos entonces con la primera ecuación que aparece aquí. Dice x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 4. Lo que queremos es determinar ese residuo. Entonces debemos saber cuánto vale c, ¿verdad? Si te fijas, aquí aparece x menos 4. Por lo tanto, el valor de c es 4. Porque si lo igualamos, pues, si escribimos x menos 4 y escribimos del otro lado x menos c, tienen la misma forma. Te fijas, x con x, menos con menos y el 4 con la c. Por eso decimos que para ese caso c es igual a 4. Y entonces vamos ahora sí a determinar cuál es ese residuo. Tenemos pues que hay que sustituir en f de x. F de x es el dividendo, es lo que aparece antes del entre. Ese va a ser f de x. Y entonces en vez de hacer f de x vamos a hacer f de c, que en este caso pues es lo mismo que evaluar a la función en f de 4. Es decir, vamos a hacer que estas x tomen el valor de 4. Así tenemos que es x cuadrada, pero dijimos que no va a ser x cuadrada, sino 4 al cuadrado. Luego menos 5 por x, pero x vale 4, o lo estamos haciendo igual a 4. Más, ese 4 ya estaba aquí, más 4. Ya hicimos la sustitución, ahora solamente resta hacer estas operaciones. 4 al cuadrado nos da 16, 5 por 4 nos da 20, entonces menos 20 más 4. Y hacemos las operaciones. Aquí es más fácil decir 10 más 4, 20 menos este 20 son 0. Y entonces este de aquí es el residuo. El residuo en este caso es igual a 0. Es decir, tenemos una división exacta, ¿verdad? Nos da un residuo 0. Acuérdate que cuando no sobra nada, ya no hacíamos decimal y nuestra división terminaba.
Eso quiere decir pues que esta división, al hacerla entre x menos 4, nos va a devolver un cociente, pero el residuo va a ser 0. Y el resultado del cociente por el divisor pues nos va a dar exactamente este polinomio. Ya te estoy encaminando un poquito a lo que te presento en ese video del que te hablaba. Pero bueno, así es como determinamos el residuo. Vamos a ver un ejemplo, otro ejemplo, x al cubo más 5x cuadrada más 6x entre x menos 2. Y vamos a hacer lo mismo. Lo primero es saber cuánto vale x. ¿Cuánto vale c? Perdón. Tenemos x menos 2. Queremos saber cuánto vale x menos c. Entonces le ponemos la x menos c abajo. Las x coinciden, los menos coinciden, entonces 2 coincide con c. Por lo tanto, c va a ser igual a 2. C es igual a 2. Y para determinar el residuo en la segunda división, en esta división, pues vamos a hacer lo mismo. A f de x lo vamos a sustituir con f de 2. Todas las x ahora las vamos a cambiar por un 2. Empezamos. Tenemos x al cubo, entonces 2 al cubo más 5 por x cuadrada, entonces en vez de x, 5 por 2 y le dejamos su potencia cuadrada, más 6 por x, pero x lo cambiamos por 2 y listo. Sí, ya está la sustitución. Ahora solamente hay que resolver. 2 al cubo nos da 8 más 2 al cuadrado, acuérdate primero las potencias, 2 al cuadrado es 4, por 5, 20, y 6 por 2 nos da 12. 12 más 8 son 20 y 20 son 40. Acuérdate que las sumas y las restas las podemos hacer cambiando el orden según nos convenga o según se nos haga más sencillo. Yo aquí empecé con el 8 más 12 porque me di cuenta que completaban el 20, entonces ya sumarle el 20 es más sencillo. Dijimos que 40, ¿verdad? No 12. Cosa que estaba diciendo pero bueno, 40, era para ver si estaban atentos. Entonces 20 más 20 nos da 40. Y ese 40 pues es el residuo de esa división. En este caso el residuo no fue 0, quiere decir que nuestra división no es exacta. ¿Qué residuo? Vamos al siguiente ejemplo, espero que esto vaya quedando más claro. Vamos al último ejemplo. Ahora tenemos toda esta división entre x más 1. Igual que en los otros, lo primero es determinar cuánto vale c. Vamos a empatar el divisor entonces con x menos c. X menos c. La x coincide, pero aquí ya no coincide el signo, ¿te fijas? Entonces tenemos que buscar la manera de convertir este más, pero usando un negativo. Piensa un momento, si quieres pausar el video, páusalo. Así es. Bueno, si pausaste tu video y te pusiste, yo creo que te diste cuenta que este más se puede convertir en un menos por menos, ¿verdad? Entonces este x más 1 lo podemos transformar en un x menos 1. ¿Por qué encierro el menos 1? Para alcanzar a anotar cuánto vale c. Voy a reescribir aquí el x menos c, x menos c. Si te fijas, ahora sí coinciden las x, coinciden los menos, y ahora podemos decir que la c es igual a menos 1. Entonces c igual a menos 1. Algunos concluyen una reglita en la que dicen que si aquí está con más, entonces el valor de c va a ser con menos,
y que si está con menos, pues el valor de C va a ser positivo. Si esa reglita te gusta, pues la puedes usar, si funciona, y aplica en todos los casos que hacemos el teorema del residuo. Entonces seguimos, en este caso C vale menos 1, pero el proceso es el mismo. Vamos a calcular F de menos 1. F de menos 1. Acuérdate que F es todo el dividendo, todo lo que está antes del entre. Y empezamos 4 por X, entonces escribimos menos 1 a la cuarta. Menos 12 por menos 1 y al cubo. Más 6 por menos 1 al cuadrado más 12 por X, pero es de X por menos 1 y nada más nos queda ahora menos 10. Terminamos todas las sustituciones, ahora vamos a resolver. Menos 1 a la cuarta, pues nos queda positivo, ¿verdad? Nos queda en 1 positivo, por el 4 pues nos da 4. Ahora aquí, primero menos 1 al cubo, menos 1 a la 3 nos da menos 1, por este menos nos da más, y 1 por 12 pues es 12. Aquí nos va a dar positivo, por 6 nos da un más 6. Y aquí más por menos menos, como es por 1, pues nos deja el 12. Y ya solamente el menos 10. Y ahora solamente calculamos. Ya mira, aquí aparece 4 y aquí aparece un 6, entonces estos juntos nos dan 10, pero aquí aparece un menos 10, entonces se cancelan. Y nos quedó este 12 y este menos 12 que también se cancelan, por lo tanto es un 0. Y este es el residuo. Y así de sencillo. En este caso, esta división también es exacta, porque el residuo nos dio 0. Y eso es el teorema del residuo. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el teorema del factor. El teorema del factor dice que si a f de x lo dividimos por x menos c y f de c es igual a 0, entonces x menos c es factor de f de x. Eso es lo que nos dice el teorema del factor. Que si el residuo es 0, entonces este binomio x menos c se considerará factor de f de x. Acuérdate que un factor es un producto. El orden de los factores no altera el producto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si tenemos, voy a hacer una división sencilla, por ejemplo, 6 entre 2, pues nos da 3, ¿verdad? Y el residuo es 0, nos sobran 0. Eso querría decir que 3 es factor de 2. Por lo tanto, al hacer 3 por 2 nos debe devolver el 6. Y efectivamente así es. Entonces, el resultado que nos dé aquí, al multiplicarse por el divisor, nos dará lo que estamos dividiendo. Y entonces tendremos este f de x factorizado, ¿verdad? Lo que es muy importante cuando estamos resolviendo una ecuación, porque ya sabemos, y si no lo sabes, chécate el video de factorización. Cuando tenemos ya la factorización, pues sale rapidísimo esa solución. Por eso es importante este teorema del factor. Entonces, si el residuo nos da 0, quiere decir que este binomio es factor de todo esto, ¿sale? De todo el polinomio al que estamos dividiendo. Y en algunos casos, pues nos dará ya el otro factor sencillo, también en forma de binomio, por el que tendremos que multiplicar para obtener la otra solución. Bueno, vamos ahora al teorema del factor como tal.
Si te fijas, vamos a hacer lo mismo, o se hace lo mismo que en el teorema del residuo. Hay que sustituir todas las x por lo que vale c. Pero ahora vamos a concluir que si este resultado es 0, pues entonces x menos c es factor. Estos ejemplos que están aquí son los mismos que ya hicimos para el teorema del residuo. Entonces solamente vamos a analizarlos para saber si esos factores, si esos x menos c, perdón, mejor dicho, son factores. Vamos ahora a regresarnos. Aquí está el primer ejemplo. Y en este caso el residuo es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que x menos 4, voy a completar la solución ahora ya conociendo el teorema de factor, quiere decir que x menos 4 es factor de f de x. Es factor en este caso de x cuadrada menos 5x menos 5x más 4, ¿sí? Entonces x menos 4 sí es factor. ¿Factor de quién? Pues este que aparece aquí. Si fuera otro polinomio, pues tendríamos que hacer todo este proceso para determinar el residuo. Y una vez determinado el residuo, concluimos si el divisor es factor o no. Vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo se hace lo mismo, el proceso es el mismo para el teorema del factor. Lo único que hacemos al final es revisar el residuo. En este caso el residuo es 40. Por lo tanto, x menos 2 no es factor. En este caso ese no es factor. ¿Sale? Vamos al otro. Hacemos el mismo proceso en el teorema del factor, pero al final revisamos el valor del residuo, no nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? En el teorema del residuo pues decimos, este es el residuo, y solo sabemos si una división es exacta o no. Pero con el teorema del factor sabemos además que si el residuo es 0, como en este caso, pues entonces el divisor, que para esta ecuación, para esta división fue x más 1, sí es factor de f de x. Y te repito, pues que si no hubieran sido las mismas expresiones, si no hubieran sido las mismas divisiones, pues tendríamos que repetir este proceso. Pero como aquí con toda la intención las hicimos iguales, pues entonces ya solamente con ese teorema decimos que si es factor o si no es factor. Bueno, espero que te haya quedado claro cómo funcionan el teorema del residuo y del factor. Y solamente nos hace falta un método más. En el siguiente video lo puedes encontrar. Gracias por tu atención.